un murciélago cayó a tierra y ahí fue capturado por una comadreja. Viéndose casi devorado por la comadreja, el murciélago suplicó por su vida. La comadreja le dijo que no podía soltarle porque era enemiga natural de los pájaros. Y el murciélago dijo que no era pájaro, sino un ratón, y así se libró de la muerte con gran astucia. Tiempo después, el murciélago volvió a caer en manos de otra comadreja, a la que suplicó que no le devorara. La comadreja le dijo que odiaba a los ratones, de manera que no podía dejarle marchar. El murciélago, sin embargo, le contestó que él no era un ratón, sino un pájaro, de manera que consiguió volver a librarse. Esta pequeña fábula de Esopo, titulada El murciélago y las comadrejas, nos dice que debemos ser capaces de adaptarnos a las situaciones de manera rápida y flexible, algo que sin duda nos va a permitir medrar y sobrevivir. Y eso tiene que ver con el episodio de hoy, en el que mi invitado trata sobre la importancia del autoconocimiento, algo que nos permite una capacidad adaptativa única. Y sí, esa música quizá te da una pista del origen de mi invitado. Exacto, se trata de Brasil y es que hoy cuento con Paulo Moretti, experto en personal branding y que se suma a muy buenos amigos y colegas de ese país que conozco personalmente como Ilana Berenholm, Daniela Wieck, Daisy Andrade, entre muchos otros. Paulo vive en Sao Paulo, ciudad que tengo el privilegio de conocer. En Brasil es uno de los mejores lugares para desarrollar la creatividad. Ahí están las centrales de las mayores agencias de branding y publicidad del mundo y es el lugar elegido por profesionales de mente abierta, disruptiva, inquieta. Hoy tratamos en Todo Deja Marca, episodio 71, Personal Branding, el autoconocimiento como base de tu ventaja competitiva. Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Esta semana es de descubrimiento, me explico. Mi nuevo invitado de la serie Colaborando con Guillem era desconocido para mí hace solo un año. Viene de Brasil, un país donde el personal branding se vive con pasión. Y tanto es así que recuerdo cuando conocí a Ilana Berenholm hace muchos años que me comentaba que a veces le paraban por la calle para pedirle un autógrafo, puesto que ahí el personal branding tiene mucho que ver, está muy relacionado o estuvo muy relacionado con la imagen personal, lo cual por ahí hay verdadera pasión también. Bueno, fue mi amigo Vladimir Estrada quien me recomendó seguir a Paulo Moretti por las aportaciones de sus contenidos. Y la verdad es que escuchar a Paulo Moretti en sus múltiples vídeos en las redes sociales, pero sobre todo leerle en su blog, fue una verdadera delicia. Paulo se presenta en su web como publicista, gestor de marca personal, coach, casado, socio de Element Publicidad y de Simple You, Desenvolvimiento Humano, y creador de una metodología única para construir una marca personal. O sea que ya ves, además es colega, también publicista, igual que yo. Publicista tenía que ser, que digo yo. Y además Paulo Moretti es autor de varios libros, poca broma, entre ellos Encontre a Sua Marca, de 2021, y You Marca e Marketing Pessoal, de 2018. En este artículo tengo en el post, Paulo trata la forma de ampliar nuestro autoconocimiento para convertirlo en beneficios hacia nuestra marca personal. Si te has perdido las colaboraciones de Colaborando con Guillem anteriores, podrás encontrar las de Vladimir Estrada, Ilse Roa, Pablo Adán, Nancy Vázquez y Fran Segarra anteriores a esta en los episodios del podcast.
Bien, y ahora vamos con un resumen del contenido de Paulo sobre el autoconocimiento como base de tu ventaja competitiva. Paulo arranca con un diagnóstico demoledor. Nos dice, fijaros en eso, que nos estamos convirtiendo en profesionales mercantilizados, entregando más de lo mismo. Es decir, entregamos los mismos currículos y habilidades y nada más, sin diferenciarnos de la competencia. Paulo afirma que tenemos en nuestras manos una enorme ventaja potencial competitiva que no aprovechamos o desaprovechamos simplemente por la falta de un componente llamado autoconocimiento, integrado al proceso de personal branding. Pero, ¿cómo podemos ampliar nuestro autoconocimiento para traer beneficios a nuestra marca? Para Paulo, marca personal es el objetivo y personal branding es el proceso y la estrategia para lograr ese objetivo. Muy interesante. En cuanto a gestión de marca personal, nos dice que no existe una receta de pan, o sea, una receta única, para trabajar el personal branding y en consolidar tu marca personal. Existen algunos métodos serios de gestión de marca, algunos los conocemos, el de Andrés, el iceberg, etc. Y el que desarrolló Paulo trabaja toda esa búsqueda interna de información que llamamos autoconocimiento para aplicar en la construcción de tu plataforma de marca personal. Dice, y estoy de acuerdo, que lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a otra, porque cada marca personal tiene su historia, sus diferencias, su estilo y su propia forma de marketing, que es una herramienta que utiliza todo el mundo. Y en eso me gustaría hacer un apunte personal, decir que yo me dedico mucho, como sabéis, a consultoría y que jamás he aplicado las fórmulas que le funcionan a una persona a otra solo porque sí, sino que hay que estudiar a fondo cada persona porque cada persona tiene un contexto muy distinto y una forma de comunicar muy distinta y sobre todo una forma introspectiva que a veces le permite ser más abierto, pero que a veces prefiere estar más discreto comunicando. Dicho este apunte, el consejo de Paulo es: haz tu proceso, no te dejes influenciar por lo que otros han hecho. Totalmente de acuerdo. Puedes hacer benchmarking, pero luego debes trabajar tu proceso con base en tu información, tus valores, tus habilidades duras y blandas, para que puedas construir un posicionamiento a través de tu experiencia, tu conocimiento que defina tu marca personal. Dice Paulo que cuando vemos a alguien por primera vez, solemos crear un modelo en nuestra mente. Deducir o intuir cómo es esa persona simplemente por su forma de vestir, cómo se comunica verbal o no verbalmente, si es introspectiva, si es dominante o analítica, si se ve inteligente, también pueden ser percepciones sobre nosotros. Es decir, cuando nosotros juzgamos, también nos estamos autojuzgando. Y nos pone dos ejemplos muy interesantes que ahora os comento. Imaginemos que tú ahora eres director de recursos humanos y estuvieras contratando a dos profesionales para tu empresa. Primero necesitas a un director general. Ya sabes que un director general necesita tener una gran capacidad de mando y llevar a tu empresa a un nivel superior. Pues este profesional, que ha presentado su currículum, demuestra que ya construyó una empresa y recuperó su salud financiera, devolviendo a la mayoría de los que estaban trabajando ahí el orgullo de pertenecer a esa empresa. Esto es un buen elemento de currículum. En sus primeros 4 años al frente de la misma, redujo la rotación de empleados, elevando el patrimonio de la empresa en un 102%. Los salarios se duplicaron, sin contar que era un profesional con el alma de artista, amaba la música y la pintura, haciéndolo ser admirado por muchos. Bien, aquí tenemos perfil que tenemos de director general. El segundo es, necesitamos a alguien de recursos humanos que conecte con los colaboradores. Y ¡pum!, tenemos otro currículum en la mano. Este profesional viene de un país que nunca pensaste contratar a alguien, que es Latinoamérica. Por eso es bueno, por la relación interpersonal y la alegría, que son características de los latinos. Un punto destacado en su currículum vitae es su lado humano, su preocupación por los demás, sus proyectos sociales que desarrollaba en las empresas por las que pasaba, siempre enfocado a los más desfavorecidos. La preocupación de no menospreciar ni enfrentar a los colaboradores por su credo, color o sexualidad. Además de un punto muy fuerte, la capacidad de resolver conflictos internos. Pues con esta descripción de estas dos perfiles de marca personal,
¿Los contratarías como director general y como director de recursos humanos? Bueno, pues para que sepas de quién te hablo, el primero se llama Adolf Hitler, o se llamaba, afortunadamente, y el segundo es el Papa Francisco. Yo creo que Adolf Hitler ya lo conoces por haber sido el mayor y el más cruel genocida de la historia, pero es cierto que tomó un país destruido, recuperó la economía, devolviéndole el orgullo a su pueblo, con populismo absoluto, y en sus primeros 4 años al frente del gobierno, el número de desempleados bajó de 6 millones a 900.000 personas, llevando el Producto Interior Bruto a crecer un 102% y el ingreso per cápita a duplicarse. Y además, resulta que Hitler amaba la música, la pintura y tenía de joven el sueño de ser artista. Y en cuanto al Papa Francisco, bueno, decir que es el primer Papa nacido en América, en Argentina en concreto, y el primer Papa no europeo en 1200 años. Se destacó por su humildad, énfasis en la misericordia de Dios, preocupación por los pobres y el diálogo interreligioso, el tema de la unión civil entre homosexuales y más recientemente haciéndose disponible para la resolución de la guerra entre Rusia y Ucrania. Me juego algo a que inicialmente los hubieras contratado a los dos, ¿verdad que sí? El punto que Paulo quiere plantear aquí es que tengamos cuidado en la gestión de la marca personal y las acciones de marca personal, es decir, de cómo la comunicamos. Cuando hablamos específicamente de una marca personal que quiere ser relevante, todas sus actitudes tienen que estar alineadas con sus valores, con su propósito de vida y, sobre todo, con su posicionamiento en relación al mercado. Y ya entrando en autoconocimiento, Paulo nos regala otra sentencia de las suyas. No destruyas tu marca personal tratando de ser lo que no eres. No trates de vender la imagen del superprofesional, el que se presenta diciendo que sabe más de los demás. Este es un problema muy común hoy en día con muchos profesionales del mercado y se llama el efecto Dunning-Kruger, un fenómeno que lleva a las personas que tienen poco conocimiento sobre algo a creer que son mejores que otros profesionales mucho mejor preparados que ellos. Creencia que no tiene nada que ver con ellas mismas. Por eso, la falta de autoconocimiento y conocimiento puede hacer un daño enorme a una marca personal. Y valora la neurociencia como el comienzo de todo. El primer paso, el inicio del viaje para buscar y crear todos estos contenidos que traerán el diferencial que necesitas. Estamos ante un proceso de autoconocimiento y la neurociencia y el autoconocimiento van muy de la mano. Conocerse a uno mismo es tener total claridad sobre nuestros valores, creencias, propósito y diferencias. Cuanto más autoconocimiento adquirimos, más almacena el cerebro la información aprendida para usarla según sea necesario, creando sinapsis y haciendo nuevas conexiones neuronales, lo que llamamos neuroplasticidad. Paul MacLean, médico y neurocientífico estadounidense, fue quien defendió la hipótesis de que los humanos y los primates tenemos el cerebro dividido en 3 unidades funcionales distintas. La principal actividad del cerebro reptiliano, que es una de las unidades, es asegurar la supervivencia, el famoso morir o correr, y es el que funciona para las sensaciones primarias como hambre, sueño y sed. El segundo es el cerebro límbico, mejor conocido como el cerebro emocional. Es el responsable de las respuestas y el control del conocimiento y del comportamiento emocional. Y el tercero es el cerebro neocórtex o cerebro racional, que dota al ser humano de atributos que lo diferencian, como la capacidad de planificación, elaboración de pensamientos y razonamiento. Si nos basamos en la filosofía, veremos que el autoconocimiento es tratado como la conciencia de nuestras emociones, pensamientos, sentimientos, creencias y conductas. El psicólogo Carl Gustav Jung habló de la individuación, y lo has oído bien, individuación, como convertirse en un ser único en la medida que por individualidad entendemos nuestra unicidad más íntima, última e incomparable. También significa que nos convertimos en nosotros mismos. Por lo tanto, podemos traducir individuación como llegar a ser uno mismo. El psicólogo dice que el autoconocimiento no se trata solo de conocer nuestra personalidad, sino que va más allá.
también es comprender los contenidos de tu inconsciente. El individuo normalmente se define a sí mismo en función de lo que la gente percibe de él y no de lo que realmente encuentra como un todo. El proceso de autoconocimiento se produce con el propio aumento de la conciencia de quiénes somos, de nuestra esencia y de la comprensión de nuestra individualidad. El autoconocimiento, por tanto, es la base de toda marca personal y las estrategias que se le agregan. Significa tomar decisiones conscientemente, sin interferencias del ecosistema en el que se inserta la marca personal. Es ser consciente de los puntos fuertes, de lo que te hace único, facilitando así la gestión de tu marca personal. Pablo Moretti finalmente nos entrega un ejercicio que es sobre imagen percibida e imagen proyectada, que te recomiendo leer en el blog guillemrecolons.com. Un ejercicio increíble, de verdad. Lo que pasa es que quizá no tiene cabida en un podcast, pero te aconsejo mucho hacerlo. Y bueno, concluyendo, tengamos en cuenta que el desarrollo de nuestra marca personal no será nada efectivo si no se construye sobre unos cimientos sólidos. Al fin y al cabo, nadie empezó construyendo una casa por el tejado, ¿verdad? Esa es nuestra marca personal, para presentarnos al mercado conscientemente, mostrando todo lo bueno que tenemos y agradando al público. Inevitablemente necesitaremos trabajar sobre esta base con autoconocimiento, autodesarrollo y autogestión. Este autoconocimiento será importante para que durante el proceso podamos construir nuestro posicionamiento, entender nuestro propósito, desarrollar nuestro relato, saber trabajar de manera efectiva nuestro marketing personal, trabajar nuestra imagen, gestionar nuestra comunicación y actuar coherentemente offline y online. Para Paulo, personal branding es inspirar a las personas a ser todo lo que pueden ser. Todo comienza en la mente. Es ahí donde podemos generar experiencias memorables, positivas e impactantes que nos conviertan en la primera marca en ser recordada en nuestro segmento o la marca que la gente quiere en su mente. Y como dice la socia de Paulo, Dulce Regina Migliorini, nuestro trabajo solo existe porque del otro lado hay alguien o una empresa que lo necesita. Excelente trabajo de Pablo Moretti y aquí lo he resumido. Si quieres el detalle, te invito a visitar el último post de mi blog. Y bueno, llegados hasta aquí, es el momento de las recomendaciones de la semana. La primera, por supuesto, es felicitar a Robert Samaniego por la creación de su nuevo podcast Entre un ángel y un demonio, mano a mano con Giulia Córdoba. Es un espacio de marca personal que, según Robert, se ha inspirado, y eso me llena de orgullo, en el podcast La Voz de mi Marca que lanzamos hace unos meses Celestino Martínez y yo. Encontrarás este nuevo podcast, Entre un ángel y un demonio, en Spotify y además también te lo dejo en las notas del episodio. Y hablando de Celestino Martínez, la segunda recomendación es el episodio 52 de Actualiza Retail, que nos cuenta la ambientación musical como algo que es mucho más que poner música y que bien utilizado puede hacer que vendamos más, que los clientes vengan más a menudo y muchas más cosas. Vale mucho la pena escucharlo. La tercera es que vuelve el podcast de la periodista Almudena Riza, Plano Corto. Lo celebro, porque era una maravilla. Almudena ha pasado un mes en Ucrania, en plena guerra, y nos cuenta la experiencia. La verdad es que es duro, pero necesario escucharla. La cuarta es el capítulo 205 del podcast Cómo diferenciarse, de mi colega y amigo Tony Colom, que trata un tema que me ha hecho sufrir y todavía lo hace en la vida, que es el briefing trampa. Tony cuenta que bajo eso de que el cliente tiene razón siempre, no todos se atreven a cuestionar el enunciado de un problema y ahí vienen los problemas. Y para terminar, una recomendación, esta sería la quinta, que es la descarga gratuita del ebook Marca Personal y Liderazgo Femenino, el binomio perfecto, de la gran Ilse Roa, que puedes encontrar en cualquier post de mi blog al suscribirte. Y si conoces a alguna mujer
sobre todo que se vea pequeña en el espejo, te lo recomiendo. Lo he dejado también en las notas del podcast el enlace, que es un enlace de suscripción al blog para descargarte el libro y luego si quieres puedes seguir, recibirás un correo mensual y si no, pues oye, te desuscribes y aquí no pasa nada. Hemos llegado al final del episodio 71 de Todo Deja Marca, dedicado al autoconocimiento y con mi colega brasileño Paulo Moretti como invitado especial en mi sección Colaborando con Guillem. La próxima semana te espero con un nuevo invitado o invitada. Sorpresa. Bueno, y mientras tanto te envío un fortísimo abrazo.